Ya, soy el Coach Terror. En este video te voy a hablar de los 7 mandamientos fitness. Ya sea que lleves tiempo entrenando en el gimnasio o seas un principiante, te aseguro que vas a aprender muchísimo con estos 7 mandamientos. Así que vamos a comenzar con la información. El primer mandamiento nos dice: enfocarás tu 100% en los 3 pilares. Esto quiere decir que vas a centrar toda tu atención en el entrenamiento, en la alimentación y en el descanso. Por igual, no vas a dar más peso a la dieta o al entrenamiento o al descanso. El 100% para cada uno de estos pilares. Seguramente ya escuchaste, o si no, te aseguro que vas a escuchar que el gimnasio consiste en 70% alimentación y 30% rutina, 30% entrenamiento. Este es uno de los mayores mitos que hacen daño a las personas. Hablé más a profundidad de este tema en este video que te lo voy a dejar por acá. Sin embargo, lo que tienes que aprender y lo que quiero que te lleves de esta parte de este mandamiento es que le debes de dar prioridad a cada uno de estos pilares, ya que actúan en sinergia. Dieta, entrenamiento y descanso es como un banco de 3 patas. Si uno de estos pilares se viniera abajo, todo el banco se cae. Es lo mismo exactamente. Le tienes que centrar la misma prioridad a cada uno de estos pilares. No le puedes dar más prioridad a uno que a otro. Así que repite las veces que sea necesario este mandamiento. Enfocarás tu 100% en los 3 pilares. Y los 3 pilares consisten en dieta, entrenamiento y descanso. Mandamiento número 2. No existe la píldora mágica. Te lo tienes que repetir las veces que sea necesario. No existe nada fuera de los 3 pilares que realmente te vaya a cortar camino al cuerpo que estás soñando. No existe ni un suplemento, ni una terapia, ni un método desintoxicante mágico, ni una dieta mágica que realmente te vaya a acelerar el proceso. No existe absolutamente nada. Lo que realmente funciona es ilegal y o te hace daño, como los esteroides, como cuestiones que ponen en peligro tu salud. Así que si realmente fuera efectivo, debería ser ilegal. O si es realmente efectivo, es ilegal. Así que no pienses que existe alguna semilla de Brasil, alguna mesoterapia, alguna inyección de grasa localizada. No existe absolutamente nada. Sin embargo, las personas que llevan tiempo y están un poquito más informadas, no quiero que se confundan y que se lo tomen a mal. Hay ciertos suplementos que te pueden ayudar y te pueden dar un empujón extra, un ligero empujoncito chiquito, como puede ser la cafeína, la queratina, como puede ser la proteína en polvo y otros suplementos como la beta-alanina, etc. Sin embargo, lo que estoy refiriendo es que no existe algo que verdaderamente vaya a ser el antes y el después, que vaya a marcar esa pauta. No existe este deseo que todos tenemos y todos vamos a tener siempre de que algo nos va a cortar camino, que nos va a ayudar a conseguir el cuerpo de nuestros sueños. Eso no existe, ya te lo expliqué. Si verdaderamente funciona, es ilegal o pone en peligro tu salud. Así que siempre sé escéptico, siempre mantén eso en mente. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente así lo es. Sé escéptico, sé crítico, desconfía. Si algo te promete resultados rápidos, si algún programa te promete el cuerpo que quieres con menor cantidad de esfuerzo, huye. Mandamiento número 3. Tú serás el único rival a vencer. Si pudiera transmitirte la importancia de este mandamiento, te ahorrarías años de frustración, años de expectativas irreales, expectativas falsas que la industria te ha metido a través de publicaciones de Instagram, etc. Lo que traes de genética, tu estructura ósea, tus lesiones musculares, tu capacidad de desarrollo de masa muscular, tu límite genético, ya lo traes de fábrica. Y en el momento que tú decides establecer la meta de cierto competidor, de cierta persona a estar igual que ella, estás frito. Lo que tienes que hacer es aceptar lo que traes de fábrica. Cuestiones que no vas a poder cambiar, pero sacar ventaja de tus fortalezas y estar consciente de tus debilidades. Simplemente lo que tienes que hacer, trabajar con lo que ya traes. Acéptate tal como eres, trabájate contigo, deja de fijarte en los demás, deja de buscar motivación donde no la hay verdaderamente. Céntrate en ti, céntrate en tus resultados. La meta que tienes que tener en mente no es otra persona, no es lograr el cuerpo de otra persona. Debe de ser sacar tu mejor versión, debe de ser vencer a tu yo de ayer. Mandamiento número 4. La adherencia es la llave del éxito. La adherencia se refiere
a qué tanto puedes seguir tu dieta, tu entrenamiento, qué tanto lo puedes adaptar a tu estilo de vida sin sacrificar y sin mortificarte, sin que te cueste trabajo. Para lograr que tú te apegues al plan, que generes adherencia, necesitas respetar tus propios gustos. Tu dieta debe ser rica, te debe de gustar. Tu entrenamiento te debe de gustar. No debes de sufrir a la hora de ir al gimnasio o pensar, me toca entrenar. No debes de pensar, me toca cierto tiempo de comida. Esto es fundamental que lo entiendas. La adherencia está por encima de todo. Lo que tienes que tener en cuenta en este punto, en este mandamiento, es la constancia. La adherencia genera constancia y lo más importante de todo esto es la constancia, que tengas la disciplina y esto se forme un hábito, que tengas el hábito de seguir tu dieta, el hábito de entrenar, el hábito de descansar para así conseguir el cuerpo que quieres a largo plazo. Así que ya lo sabes, para generar adherencia sigue tus propios gustos, sigue tu propio instinto. Si simplemente te gusta comer 3 veces al día, come 3 veces al día. Si te gusta comer 5 veces al día, come 5 veces al día. Pero si te gusta comer 3 y te estás obligando a comer 5 y simplemente te incomoda y no puedes seguirlo por tu estilo de vida, vas a fracasar. Si tu entrenamiento no te gusta, por más basado que esté en evidencia científica o por más que te lo haya dicho el coach de cangurera de gimnasio, si no te gusta dicho entrenamiento, vas a fracasar porque vas a desistir de lo que verdaderamente es la llave del éxito. Estamos hablando de la adherencia. Así que lo que tienes que tener en cuenta es que todo lo que hagas dentro del sector fitness, dentro de este mundo, debe de gustarte, debe de generar apego al plan. Si no te gustan los alimentos que estás consumiendo, si no te gusta el arroz con pollo hervido, si la tilapia con brócoli, etc., hay más opciones. No te tienes que mortificar comiendo algo que no te gusta. No tienes que mortificarte entrenando con un sistema que no te gusta, con ejercicios que no te gustan. Una cosa es que te puedas exigir un poco, pero llega un punto donde tienes que respetar tus propios gustos y necesidades. Y es ahí donde la adherencia es la llave del éxito. Mandamiento número 5. No buscarás el camino rápido. Métodos rápidos es igual a fracaso asegurado. Es igual a resultados esporádicos. Un ejemplo más gráfico de esto es los competidores que se someten a ciertos métodos extremos, como deshidratarse, simplemente siguiendo una dieta muy extrema para llegar a resultados extremos, pero que simplemente duran unos pocos días. Y más allá de eso, para una persona común y corriente que no tiene un estilo de vida de ese tipo, buscar el camino rápido representa en automático peligro para su salud. Generalmente las personas que se someten a dietas extremas están poniendo en peligro su salud. Así que simplemente lo tienes que tomar literal. Jamás vas a buscar el camino rápido. Si eres adolescente, no tienes por qué usar sustancias anabolizantes, no tienes que usar cuestiones de ese tipo. No busques los resultados rápidos. Esto tienes que entender que es una cuestión de paciencia, una cuestión de constancia que lleva mucho tiempo. Y si no te gusta, pues simplemente retírate, dedícate a otra cosa. Porque si buscas el camino rápido te vas a terminar jodiendo. Esta es una cuestión que lleva tiempo. Mandamiento número 6. Disciplina es mayor a la motivación. Esto quiere decir que la disciplina está por encima de la motivación y es lo que debes de buscar verdaderamente. Disciplinarte, no motivarte. Te lo voy a explicar de manera sencilla. Si tú buscas estar motivado para hacer las cosas, vas a terminar fracasando, te lo aseguro, te lo firmo. En la vida real no siempre puedes estar motivado, la vida es muy difícil. Hay cuestiones en las que siempre vas a estar terminando en la mierda. Y si simplemente buscas estar motivado para hacer lo que debes de hacer, vas a fracasar. Es ahí cuando entra la disciplina. Cuando la motivación falla, la disciplina está ahí para salvarte. Si te obligas a hacer las cosas que debes de hacer para conseguir lo que quieres y lo que aspiras, te aseguro que vas a tener el éxito. Sin embargo, la motivación es un estado pasajero, es un estado que nos hace sentir bien. Sin embargo, no puedes depender de estar motivado para hacer lo que verdaderamente necesitas hacer, para conseguir lo que quieres. Séptimo y último mandamiento. No serás esclavo del fitness. Esto quiere decir que las rutinas, los entrenamientos, la dieta, todo lo que conlleva este mundo debe de formar parte integral de tu vida y no viceversa. No puedes hacer del fitness, del culturismo, como le quieras llamar, tu vida completa. Esto simplemente sería un sinónimo de que tienes carencias psicológicas o tienes cuestiones deficientes en tu día a día, cuestiones que hay que atender. Esto debe de formar parte integral, debe de ser algo disfrutable. No puedes vivir esclavizado a los toppers, no puedes vivir obsesionado porque dejaste de entrenar un día.
No, esto no es así, esto es un estilo de vida. Sin embargo, también existe un área familiar, un área espiritual, un área social. No puedes dejar de salir con tus amigos simplemente porque estás en el gimnasio. Eso te lo han vendido las páginas idiotas de consejos de gimnasio. No es así. No debes dejar de salir con tus amigos, al contrario. Debes de seguir con ese estilo de vida, debes de seguir saliendo con tu familia, de seguir teniendo una relación con tu pareja, debes de atender tu parte espiritual y no debes de simplemente por iniciar en el gimnasio obsesionarte con todo esto y simplemente vas a caer en un abismo si lo llevas de esta manera a cabo. Una vez más lo repito, esto debe ser resultados integrales, debe ser parte de un todo. No puedes simplemente centrarte en una cuestión. Te aseguro que de esta manera vas a caer en problemas muy fuertes. Cierto sector nocivo del fitness está vendiendo esta idea y no es cierto. Si quieres conseguir el máximo resultados de tu cuerpo, si quieres conseguir el máximo potencial que puedes lograr dentro de este sector, no puedes descuidar tus demás áreas, a tus amigos, a tu familia, a tu pareja. No puede ser así. No puedes simplemente dedicarte al 100% y no por hacer eso, de hecho, vas a lograr mejores resultados. Es todo lo contrario. Debe ser todo en un balance. Bien, familia, eso fue todo por el momento. Espero te haya agradado este tipo de video. Si es así, te invito a dejarlo acá abajo en los comentarios. Y también te invito a seguirme en mis redes sociales como Coach Terrón en Instagram y en Twitter. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos. Bienvenidos a la familia.